Hola amigos, ¿qué tal? Víctor Romero de Bonsai Romero, qué bueno que me acompañan en este capítulo más de mi canal. En este capítulo me gustaría compartir con ustedes mis planes que tengo para unos retoños para encaminarlos a que lleguen a ser un gran bonsai algún día. Si les interesa este tema u otros más de bonsai, no olviden suscribirse a mi canal, darle un like a este capítulo y tocar esa campanita para que YouTube les avise cuando tenga nuevos videos. No se hable más, ¡comenzamos! En ocasiones es muy importante también considerar la propagación del bonsai desde plantar una semilla o simplemente adquirir unos retoños, ¿verdad? En lo que me tomo un cafecito con ustedes. Muy buen café. Esta taza, como pueden ver, es de Vermont. Ahí viví muchos años, en donde me interesé por primera vez en el bonsai. Fue bien difícil poder pues hacer bonsai en Vermont, porque aquí les muestro en el mapa dónde está Vermont. Está en el noreste de Estados Unidos y los inviernos son muy extremos y muy largos. Entonces, para mantener un bonsai realmente pues es muy difícil, y sobre todo si uno va empezando. Muy bien, entonces les quería hablar de estos retoños. Estos son unos Zelkovas. Los Zelkovas son originarios también del sur de Europa, de Asia más o menos, y son de la familia de los olmos. Entonces ya les enseñé hace un momento el olmo chino que sale al principio de este video. Entonces este es parecido y de hecho tienen unas hojas muy similares. Aquí les voy a hacer un acercamiento para que vean, las hojitas son muy similares a las del olmo chino, pero este es un Zelkova. Entonces, bueno, estos son retoños de un año que conseguí en California. Entonces me los mandaron de California, muy bien envueltos, sin tierra, y nada más las raíces envueltas de como un gel para mantenerlas húmedas durante la transportación. Me llegaron en el invierno, los puse inmediatamente en estas macetitas y les puse la tierrita. No les hice absolutamente nada más, no corté raíces, nada, ¿verdad? Porque estábamos en medio del invierno. Entonces los planté, y como pueden ver todos, tengo 8, 9, 10 piezas, y todos pues sobrevivieron. Salieron muy bien en esta primavera, y en el verano pues están creciendo bastante bien. Entonces tienen unas hojas que están un poco cafecitas. Les puse su insecticida, entonces, pero ha sido imposible mantenerlos totalmente intactos. Pero ahorita no me preocupa tanto eso. Les voy a poner otro tratamiento, por supuesto, pero lo que me importa más que nada ahorita es mantenerlos saludables, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces desarrollarlos para que lleguen a ser un gran bonsai. Entonces los planes que tengo es, como tengo 10, pues no voy a querer 10 bonsai individuales. Entonces mi plan era, cuando los adquirí, es poder hacer un bosque en algún momento para que se vea una ilusión del bonsai estilo bosque. Entonces, como tengo 10 con los cuales tengo que trabajar, está perfecto. Mi intención es utilizar 7 piezas de las que tengo aquí para poder hacer esa ilusión bonita del bosque. Se pueden hacer de muchos más, ¿no? Pero realmente 7 a mí se me hace un buen comienzo. Eso me deja 3 para tenerlos individuales y hacer otro tipo de estilo. Entonces, algo que les comento rápido, y lo comenté en el capítulo número 1 en el que me presento con ustedes, es de que el estilo bosque en Japón se utiliza mucho, pero los arbolitos no pueden estar en una sola maceta en pares. Por lo general tienen que ser nones. Entonces se puede hacer a partir de 3, ¿verdad? Se pueden hacer estos bosques de 3, de 5, etcétera, ¿no? Entonces, y el 4 sobre todo, por alguna razón los japoneses lo consideran de mala suerte. Entonces, pues bueno, son creencias muy respetables, por supuesto, y pues a mí me gustaría seguirlas a lo más que pueda, ¿no? Entonces 7, decidí hacerlo con 7. Entonces voy a escoger cuáles de estos 7 Zelkovas pueden servir para ese proyecto que tengo. Lo que tengo que hacer este año
es simplemente elegirlos y dejarlos crecer. Voy a elegir los que tengan los troncos un poco derechos, ¿verdad? No quiero curvaturas ni mucho menos en un bosque porque pues no, para mi gusto no se alinean bien. Entonces voy a escoger 7, los mejores 7 que se parezcan y en unos 2 años, 3 años que engruesen poder ya pues, hacer una composición de un bosque, ¿verdad? Lo único que voy a hacer es el próximo año inspecciono las raíces, a ver cómo están. Si están bien, simplemente voy a pasarlos de estas macetitas chiquitas a unas macetas más grandes, ¿verdad? Para que sigan creciendo y los troncos se sigan ensanchando. 1 año de edad, estos arbolitos, miren qué barbaridad. Yo les voy a enseñar algo que es sorprendente. Llevan, ese es, como les comento, es su primer año de estar aquí en una macetita y miren, las raíces ya están saliendo de la macetita. Cómo están creciendo vigorosamente aquí. Entonces, el próximo año seguro algunos de estos los tengo que trasplantar a una maceta más grande. Este retoño, desde que me llegó de California, venía con 2 arbolitos. Entonces, desde un principio dije, este no va a ser para la composición del bosque. Al contrario, va a ser individual para hacer un estilo de doble tronco. Si este sobrevive, ¿verdad? Porque siempre, por lo general, es un poquito difícil de que este retoño chiquito sobreviva porque la energía se puede ir toda al grande, que jale mucha energía. Tardó pues fácil como 2 semanas más en sacar hojitas. Entonces yo dije, no va a sobrevivir, entonces va a ser este arbolito solo. Pero sí sacó hojitas, entonces lo voy a utilizar como les comento, una composición de árbol con tronco gemelo. Muy bien, amigos, entonces vamos a ver ahora lo que tengo para mis maples tridentes. Otro que les quiero enseñar es este cotonéstar. Le urge una podada. Es un pre-bonsai. Miren el ancho de este maple tridente. Qué barbaridad, está enorme. Antes de ver uno de mis maples tridentes, necesito hacer algo con este cotonéstar porque realmente tiene mucho crecimiento que no. Estoy haciendo un corte. Estos cortes se los hice el año pasado y ya sellaron las cicatrices. Entonces nada más estoy haciéndole el corte al ras del tronco para que el día de mañana se vea como si ahí no pasó absolutamente nada. El mismo arbolito va a curar la corteza y a cerrarla y el tronco se va a ver como si no hubiera tenido ahí absolutamente nada. En este caso sí le hice un corte bastante grande, entonces le voy a poner su correspondiente protección. Como pueden ver, le hice un corte también al ras del tronco aquí. Entonces la herida queda bastante grande y para prevenir que se enferme o que se le meta la humedad, que se empiece a podrir,
sí hay que ponerle su pastita protectora contra insectos y contra humedad, etcétera. Esta pastita se le cae cuando se seca el próximo año, pero así queda protegido. Darle una cepillada aquí y ver cómo está todo, porque no está bien que tenga todo este musgo alrededor, porque está dejando húmedo en la parte de abajo del arbolito y eso es contraproducente. Si necesita su mantenimiento para dejar libre nuevamente este tronco. Vamos a hacerle el recorte final aquí también a este, que se lo hice hace ya 2 años. Entonces vamos a dejárselo un poquito más bonito para que madure. Perdón que no lo estén viendo en este momento, pero solamente estoy viendo que quede al ras del tronco. Y nuevamente le vamos a poner su pastita para protegerlo. Ponerle bastantita para que lo proteja como debe de ser. No sé si alcancen a distinguir, pero ahorita les hago un acercamiento para que vean cómo queda. Y así lo protege de esa herida. Muy bien. Este fue un recorte rapidito que le hice a este cotonestar. Estaba muy dejado ahí en la esquina y creció demasiado. Entonces vamos a esperar que reaccione muy bien. Para esto ya le di su manita de gato, como decimos en México, y vamos a dejarlo que continúe con el desarrollo para un futuro. Amigos, como pueden ver, este maple tridente lleva entrenamiento aproximadamente 3 años. Este tiene 4 años de edad y lo único que está haciendo ahorita es crecer para arriba. No hay mucha ramificación, tenemos un poco de ramas aquí, pero pues realmente no es mucho, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es muy sencillo, muy poco. Simplemente le voy a limpiar este corte que le hice. Como pueden ver, aquí tiene un movimiento que se lo dejé para que tenga en un futuro algo interesante. Prácticamente está muy derechito, no tengo un frente aún todavía definido, pero realmente pues por todos los lados está pues más o menos igual, ¿verdad? Tiene un poco de movimiento aquí en el tronco. No pueden ver la parte de hasta arriba porque realmente sí está muy alto, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer ahorita es voy a darle una cortada, bajarlo de tamaño un poco para que siga su entrenamiento. El próximo año le toca, el próximo año le toca replantarlo en una probablemente canasta de estanque o en algo más profundo para que siga ensanchando este tronco que tiene aquí, ¿verdad? Como pueden ver, tiene un tronco ya bastante anchito, va muy bien, pero sí le hace falta un poco de corte arriba para que envíe la energía a las ramas de acá y yo puedo empezar a desarrollarlas, ¿verdad? Porque realmente ahorita no tengo nada con qué trabajar. Muy bien, vamos a cortarlo. Estoy notando que tengo, como pueden ver, una rama aquí, otra acá, una acá más abajo, pero después pueden ver que toda esta parte de aquí no tengo ninguna ramificación. La verdad dudo que vaya a salir otra hojita que en algún momento se convierta en una rama entre esta parte y esta parte.
Entonces, lo que voy a hacer ahorita es simplemente voy a cortar, como les decía, la altura de este maple, pero yo no sé si el día de mañana vaya a tener que hacer un corte drástico aquí. Lo cual está bien, no hay ningún problema, porque lo que estamos desarrollando ahorita es el tronco. Entonces el tronco se va a ensanchar, esperemos que esto se tupa un poquito más, salgan las ramas como debe de ser y siga creciendo, porque al cortarle aquí, entonces sí va a haber ramificación más pronunciada en esta parte. Puede crecer, podemos volver a empezar y crecer otra rama, por decir algo, esta de aquí. Ya que crezca un poco más, la podemos levantar y hacerla como el tronco nuevo, ¿verdad? Un proceso de muchos años, ¿verdad? Pero bueno, a partir de este momento es que se empieza a planear. Entonces, bueno, les quería hacer ese comentario porque ya he visto en ocasiones cómo pasa eso, que hay un pedazo muy grande donde no hay ramificación y pues esto no se ve muy bien. Pero no sé cómo se vaya a desarrollar en un futuro. Por lo pronto vamos a seguir con el plan. Le voy a cortar ahí, esperemos que haya más crecimiento este año y el próximo año. El aire no deja de soplar. Y ensanchar más el tronco. Muy bien. Muy bien, amigos, tomé la decisión. Como pueden ver aquí, se divide en dos. Realmente no me interesa en lo absoluto eso, entonces le voy a hacer el corte aquí abajo para que quede más reducido. Y le voy a cortar el de acá abajo, que no alcanzan a apreciar obviamente, pero ahorita cambio el ángulo de la cámara para que lo vean. Por lo pronto voy a hacer el corte grande aquí voy a ver qué tal. Listo, bye bye. Vamos a terminar de hacerle el corte aquí. Le ponemos su pastita de protección, bastantita, para que lo cubra como debe de ser. Muy bien, perfecto. Perdón que me atraviese, ya quedó más corto. El color de este maple me gusta mucho, tiene un color, las hojitas de verde, como lima, muy bonito, ¿no? Entonces yo espero que lo pueda desarrollar como yo quiero. Es un poco difícil realmente ver cuando empezamos con un retoño. Yo empecé con un retoñito así chiquito que tenía 1 año, pero ahora de 4 años se empieza a desarrollar de cierta forma que hay que adaptarse para ayudarlo. Hay diferentes métodos para que el día de mañana sea un gran bonsai, ¿verdad? Pero por lo pronto, como les comentaba, esta parte aquí pues no me agrada. Lo acabo de notar en este año de crecimiento. Como pueden ver, en este maple también tengo ese problema. Ya decidí que voy a hacer un corte aquí para hacer el método de air layering, que se los pongo en español aquí. Y aquí no me gustaría hacer eso porque realmente mi intención es, como pueden ver, ensanchar más el tronco. En fin, vamos a ver cómo se desarrolla. Por lo pronto ya quedó de esta forma más reducido, que aunque todavía está un poco alto, ¿verdad? Y como les digo, el día de mañana a lo mejor lo que voy a terminar haciendo es hacer un corte a esta altura, pero lo cual es bueno porque de hecho les comento, mientras el aire sigue soplando, les comento que la técnica de plantar los árboles, por ejemplo, yo podría plantar este maple en el suelo. No lo hago porque los inviernos aquí son un poco fuertes y lo puede matar, pero lo pueden plantar en la tierra si tienen una preparación, y eso va a hacer que más rápido se ensanche el tronco, y entonces lo que hacen, los dejan crecer altísimos y luego los cortan. Y entonces ya quedando así el corte chico con un tronco grande, pues da un aspecto de un árbol de bastante edad. Es muy interesante todo eso, pero les digo, todo tiene solución. Déjenme hacer el corte aquí. Aquí, como pueden ver, si alcanzan a apreciar, este corte lo hice yo hace más de 1 año. No se alcanzan a distinguir aquí esta parte negrita que se ve.
Bueno, pues esa parte negrita, que si la alcanzaron a ver, es la pastita seca que protege al arbolito contra todos insectos, humedad, hongo, etcétera. Entonces por eso acá arriba le puse, déjenme lo voy a bajar tantito porque le tengo que arreglar. Empieza a escurrir, como es una pastita pues aguadita, con el movimiento se empieza a escurrir, pero no pasa nada, ¿verdad? Mientras proteja toda la heridita, se va a endurecer, pero aunque me atraviese nuevamente, se va a endurecer y lo va a hacer de esta forma para proteger al arbolito. Bueno, entonces le voy a poner un poquito más ahorita porque aquí voy a hacer un corte más abajo y seguir el desarrollo hasta que llegue hasta el ras y se vea una curvatura normal, ¿verdad? O sea, yo lo que quiero hacer, no sé si se alcance a ver, pero aquí una curvatura normal, si le puedo hacer el corte para que esto nunca sea evidente que existió, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces el tronco puede hacer una curvatura así bonita el día de mañana. Entonces, lo que hago yo es siempre, les comento, siempre dejo esta parte para evitar que la herida sea muy fuerte y no lo hago al ras del tronco. Ahorita ya la mayoría de este tronquito, pues sí, este pedazo ya está muerto, ¿verdad? Entonces, ahorita lo corto otra vez y así voy poco a poco llegando hasta el ras del tronco y se hace el corte final. Muy bien, vamos a cortarlo. Ahí voy. Y le hice el corte y como pueden ver, aquí todavía tengo ya el arbolito vivo, se ve verdecito, no se ve seco. Entonces hasta ahí lo voy a dejar porque no quiero cortarle más el próximo año. Dejando que pase el aire tantito, el próximo año le hago el corte al ras. Muy bien, amigos, pues es así como quiero. Miren, aquí tengo hojitas nuevas. Les digo que sí, va a empezar, bueno, ahorita no salieron, ¿verdad? Obviamente, pero sí va a empezar a soltar la energía a los lados y ya veremos cómo manejamos este espacio que tengo aquí. Lástima que no tengo otra ramita saliendo de aquí, hubiera estado perfecto para hacer un bonsai más alto, ¿verdad? Pero como les digo, no me preocupo mucho. Lo más seguro es que termine cortándole aquí más adelante. Excelente, amigos. Bueno, ese es mi plan con estos retoños, los Celcovas, el maple tridente y también inesperadamente el Cotton Star, que le di una podada muy drástica el día de hoy. Así es, amigos, bueno, así son los planes que tengo para estos retoños. Yo sé que algún día van a llegar a ser un gran bonsai y los voy a ver crecer y los voy a seguir entrenando para que lleguen a algo que a mí me guste mucho. Pero bueno, antes de irnos, les quería dar una actualización sobre este olmo chino que lo recorté en este capítulo que pueden ver aquí. Con todo gusto, si no lo han visto, los invito a que lo vean. Pero les quería enseñar cómo van saliendo más las hojitas y se va haciendo un poco más frondoso, ¿verdad? Este lo recorté hace 2 semanas y como pueden ver está empezando a agarrar más fuerza, está llenando un poco más los lugares donde yo quería que llenara y pues ahí va, en camino para una recuperación completa y el próximo año estoy seguro que va a estar muy lleno de vida y de salud. Muy bien, amigos, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este capítulo de Bonsai Romero. Acuérdense de cuidarse mucho y de cuidar a los demás. Soy Víctor Romero y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces. Entonces, como pueden ver,